La prueba de aprendizaje no es que algo te parezca obvio al inicio. Crecí en la ciudad de Nueva York y en el Bronx, y mi primer cielo nocturno fue el del planetario Hayden, justo al otro lado del parque. Y las luces se atenuaron, las estrellas aparecieron. Me sentí fascinado por la inmensidad de todo eso, y por el hecho de que no teníamos todas las respuestas. Me sentía atraído por lo desconocido, y no puedes ser científico a menos que te sientas cómodo con lo que no sabes. No puedes exigir respuestas a todo. El descubrimiento no funciona así. Casi siempre estamos confundidos. Cuando un periodista dice que los científicos deben volver a la mesa de trabajo por un nuevo resultado, no entiende lo que pasa. Siempre estamos en la mesa de trabajo. No estamos relajados disfrutando de nuestro dominio del universo. Si eres científico investigador, buscas descubrir cosas diariamente ante lo desconocido. En ese momento dije, quiero participar en esto. Una de las cosas que sabemos por la investigación, la psicología y la práctica en experimentos científicos es que una de las formas más bajas de evidencia que podrías mencionar es el testimonio de testigos presenciales. Es extraño porque es de las pruebas más sólidas en la corte. Eso me inquieta. Si vienes de un laboratorio a una conferencia y dices que esto es verdad, preguntamos, ¿cómo lo sabes? Porque lo vi. Ese es el final de tu charla. Te vas y luego decimos que regreses. Cuando tienes un registrador gráfico, o tienes, solo dame algo que no tenga que pasar por tus sentidos. Porque tus sentidos son de los peores dispositivos para tomar datos que existen. Y la ciencia no alcanzó la madurez. La ciencia moderna no alcanzó la madurez hasta que tuvimos instrumentos que extendieron nuestros sentidos o los reemplazaron. Y Galileo, no es coincidencia que tengamos la ciencia moderna como la he descrito. Verificación experimental, tácticas, métodos y herramientas. Inició con Galileo y Francisco Bacon, alrededor de 1600, cuando se inventaron el microscopio y el telescopio. Así que no es una coincidencia que todo esto se haya juntado en ese momento. Ahora tenemos personas que están en el acto de morir y regresan a la vida, y cuentan experiencias mentales, y eso es intrigante, porque está en el ámbito del testimonio de testigos presenciales. Puedes verlo como una verdad personal, pero para que sea objetiva se requiere más. Y una verdad objetiva es el tipo de verdades que la ciencia descubre, y es el tipo de verdad que es verdadera. Lo creas o no, ¿de acuerdo? Existe fuera de tu cultura, tu religión, tu afiliación política, verdades personales. Si puedo considerarlo así, estaría bien. Jesús es tu Salvador. Esa es tu verdad personal. No puedes convencer a otra persona de que Jesús es su Salvador de una manera objetiva. Tienes que persuadirlos. A veces mediante la guerra, ¿verdad? Observa los conflictos entre religiones que no coincidían sobre su Salvador. Así que... Claro, nosotros. Si caminara sobre el agua, te devolviera la vista o creara pan y peces de la nada. Eso sería increíble. Creo que... Y nos gustaría investigar eso, y diríamos, wow. Sí, lo haríamos. Así que sería algo increíble. Y luego, si no podemos explicar eso con ninguna otra ley conocida de la física, solo contigo pasa esto, que al verte pensaríamos si eres un extraterrestre, ¿no? Pero no, sería muy fácil demostrar la divinidad si, de hecho, tuvieras el poder que quieres mostrar. ¿Ves alguna intención o algo así en el orden del cosmos? ¿Sí? Entonces la intención es una pregunta interesante cuando se impone al universo durante mucho tiempo. Aunque muchos pensaban filosóficamente que el universo era perfecto, la Tierra era vista como refugio de la vida, sobre todo humana. Todo parece hecho para nosotros, lo que hace pensar que el universo tiene intención y satisface nuestras necesidades. Esto, como podrías sospechar,
Es muy común en filosofías religiosas, donde los seguidores creen que su religión es más especial o correcta que las demás. Al observar el universo y sus estructuras, surge la pregunta: ¿qué ocurriría si todas las galaxias estuvieran a igual distancia entre sí y no en filamentos y estructuras? Quizá te preguntas lo mismo. ¿Hay alguna intención? Observa el hermoso orden. Pregúntate si hay algún universo donde no te harías esa pregunta. Porque si no la hay, entonces la pregunta en realidad no apunta a una respuesta única. Si cualquier cosa que ves allá afuera te parece ordenada, entonces no puedes hacer la pregunta. Haz la pregunta de forma que, si fuera distinta, la rechazarías. Ahora, las personas que dicen que la Tierra es un paraíso y todo eso, el registro fósil muestra que el 97.8% de la vida que existió ya está extinta. Eso no muestra amor por la vida, sino que el planeta quiere que la vida se vaya. ¿De acuerdo? Ese es el antirrefugio. Estamos vivos, no por eso, sino a pesar de eso. Tsunamis, terremotos, tornados, huracanes, sequías e inundaciones matan a miles de personas cada año. Me estás deprimiendo un poco. No he terminado. Sin mencionar que los impactos de asteroides acabaron con los dinosaurios hace 65 millones de años. La Tierra está en una galería de tiro. ¿Dices que hay intención? Sí, quieren matarnos. Ahí está la intención. Así que, cuanto más observas el universo, menos claro es que haya alguna intención con propósito. Con esa nota tan optimista vamos a necesitar... Si buscas optimismo, dinos cuándo llega el asteroide. Sí. Bien. Si tenemos personas que rechazan el mundo científico y el asteroide viene hacia nosotros, ellos harán varias cosas. Rezarán. Ciertamente estarán huyendo del punto de impacto, estarán comprando papel higiénico y agua embotellada. Y en cambio, si tuvieras científicos e ingenieros entre ustedes, cuando aparezca el asteroide, dirías, ¿cómo puedo desviar eso? Dos perspectivas distintas. Sobre tu destino. Si te deprimo al decir que hay un desastre mortal, quiero animarte nuevamente. Quizás solo la ciencia y tecnología puedan salvarnos de nosotros mismos. Me animaste. Eso es totalmente cierto. Formen una fila de 1000 personas, denles una moneda y todos dijeron que la lancen. Aproximadamente la mitad obtendrá cruz y la otra mitad cara. Si sale cruz, siéntate. Quedan 500, lanzan de nuevo. La mitad obtiene cara. 250 se sientan. Ahora quedan 2. Hazlo de nuevo. Pasa de 250 a 125, a 60, a 30, a 15, a 8, a 4, a 2 y a 1. Bien, en este experimento no es impensable. Esta persona que sobrevivió a este ejercicio sacó cara 10 veces seguidas. Ahora, esto es lo que hacen los periodistas. Se acercan a esa persona y le dicen, ¿cómo te sientes? Bueno, yo sabía que sentía la energía de la cara a la mitad, y lo estaba sintiendo, y lo logré. Preguntan si alguien más sintió esa energía en la cara. No, solo entrevistaron a ese tipo. Ven, aún no termino, espera. Esa persona dice, vaya, tuve suerte de sacar cara 10 veces seguidas. Bueno, básicamente cada vez que haces este experimento, alguien va a sacar cara 10 veces seguidas. ¿Entonces crees que este es un universo especial donde eso pasó? No, por la naturaleza de esto. El hecho de que tienes 1000 experimentos ocurriendo todo el tiempo. Va a haber uno donde alguien saque águila 10 veces seguidas cada vez que haces este experimento. Eso no lo hace especial solo porque alguien saque águila 10 veces seguidas cada vez que haces el experimento. Estás en un universo donde pasa algo extraño al principio, y quieres sentir toda la energía de las águilas sobre eso. Y lo que digo es que, en un multiverso, podría haber 999 universos donde eso no pasó. Estás en el que sí pasó y quieres un reconocimiento.
pero no te lo daré. Como astrofísico, hemos visto a lo largo del tiempo la arrogancia que viene con cualquier descubrimiento que se hace, o la arrogancia que impide la aceptación de un descubrimiento. Eso podría disminuir tu autoestima respecto a lo que creías ser. Entre esas preguntas, ¿la Tierra es el centro de todo? No, ni siquiera es un planeta significativo en órbita alrededor de una estrella común en la esquina de una galaxia regular y ordinaria, una de 100,000 millones de galaxias en el universo. Y aquí estamos diciendo, busquemos vida en el universo, vida inteligente como la nuestra. ¿Quiénes somos para decir que somos inteligentes? No lo digo en broma, es una pregunta seria. Nos definimos a nosotros mismos como inteligentes, de maneras que ninguna otra criatura puede igualar. Bien, ahora, ¿a qué le atribuimos esa inteligencia? Entonces, miras el genoma y tomemos al chimpancé como ejemplo. Ese es un pariente cercano. ¿Y qué tenemos exactamente? Aunque compartimos más del 90% del ADN con el chimpancé, ellos no crean telescopios ni componen sinfonías. Así que debemos entonces declarar que todo lo que decimos sobre nosotros que es inteligente se encuentra en ese 1.5% de diferencia en el ADN. Primero, ¿es justo hacer esa afirmación? Bien, déjame invertir esa pregunta. Si la diferencia genética entre los humanos y los chimpancés es tan pequeña, quizá la diferencia en nuestra inteligencia también sea así de pequeña. Quizá la diferencia entre apilar cajas para alcanzar un plátano o abrir un paraguas cuando llueve. Estas cosas básicas las hace un chimpancé, los primatólogos lo muestran y presumen. Pero nuestros niños pequeños también pueden hacerlo. Tal vez la diferencia con el telescopio Hubble sea tan pequeña como la del ADN. Me pregunto, ¿y si existiera otra forma de vida aquí o en otro sitio? ¿Y si estuvieran en el mismo tipo de vector? Esa diferencia del 1.5% con los chimpancés, imaginemos que ellos fueran 1.5% distintos a nosotros. Entonces, pondrían al más inteligente frente a sus sumatólogos y dirían, Hawking, ahí está Hawking. Oh, este es un poco más inteligente que el resto porque puede hacer cálculos de astrofísica en su cabeza, como el pequeño Timmy de aquí. Así que me pregunto si solo somos unos completos idiotas en presencia de una especie, aunque sea un poco más inteligente que nosotros. ¿Quiénes somos para afirmar eso como número uno? Buscamos a otros tan inteligentes como nosotros para conversar. Por cierto, ¿hay alguna otra especie en la Tierra con la que podamos hablar? ¿Podemos hablar con un chimpancé que tiene ADN casi igual? No creo que podamos preguntarle qué película quiere ver. ¿Aún no hablas con un chimpancé? Creemos que un extraterrestre en otro planeta ni siquiera estaría basado en ADN. E incluso si lo está, no es nada parecido a nosotros como para que podamos comunicarnos con él. Un grupo de 4 astrofísicos, usando datos nucleares recientemente desclasificados del esfuerzo bélico en 1957, deduce que el origen de los elementos químicos en el universo proviene de las estrellas que fusionan hidrógeno en helio, en carbono, en nitrógeno, en oxígeno, en su núcleo, en sus crisoles. Esas estrellas explotaron y esparcieron su enriquecimiento por la galaxia, permitiendo que la siguiente generación de estrellas tuviera los elementos para formar planetas y vida. Es el descubrimiento de que no somos solo poéticamente, sino literalmente polvo de estrellas. No solo estamos vivos en el universo está vivo dentro de nosotros. Y eso, para mí, es el mayor regalo de la astrofísica moderna a la civilización. Roza lo espiritual. Cuando salgo y miro arriba, no pienso, qué pequeño soy en el espacio y el tiempo. Sí, eso es cierto, pero mira lo grande que eres. Estás hecho de los mismos ingredientes que formaron esas estrellas. Ese es un sentido de significado y propósito que,
para mí, no tiene igual. Ese es el resultado cósmico con el que vivo y celebro a diario. Los descubrimientos cósmicos han estado en los titulares del mundo desde entonces, desde que tenemos telescopios. Y por eso creo que hay algo profundamente innato en nuestro impulso de mirar hacia arriba y preguntarnos cuál es nuestro lugar en el universo. Y es un privilegio que yo pueda hacer de eso mi profesión y dedicarme a ello. Carl Sagan dijo que cuando amas, quieres decírselo al mundo. Hay muy pocas cosas en la vida que valga la pena lograr que no sean difíciles. Esas cosas que son difíciles, lo son porque la mayoría de la gente no puede hacerlas. Por eso decimos que son difíciles. Si trabajas en ello y lo logras, y continúas así a lo largo de tu vida, te estás distinguiendo entre los demás por lo que has conseguido. Los que más alto llegan son los que perseveran. Resolver cosas difíciles me lleva a la famosa cita de John Kennedy. Elegimos ir a la luna, no porque sea fácil, sino porque es difícil. El trabajo duro disipa la ignorancia. Dijiste que te lo dijeron, así que tienes que creerlo. Yo nunca te exigiré que creas en nada, pero el teísmo solo importará qué tan convincente sea la evidencia para ti. Si tienes fe religiosa, entonces no te importaría lo que cualquiera diga sobre el mundo. Si sí te importa, entonces ese es un tipo diferente de contrato que estás haciendo con la información. Y ese contrato es: podría haber datos allá afuera que entrarían en conflicto con tu filosofía religiosa, y entonces tendrías que aceptarlos. Pero eso no es lo que realmente sucede. Se pretende que los datos importan. Después la filtran, reinterpretan, ignoran partes y la manipulan para que encaje en la filosofía religiosa. Así que se necesitan anteojeras para que eso suceda. Copérnico no dejaba de pensar en órbitas como círculos perfectos. No podían ignorar esa idea. ¿Por qué Dios haría un universo sin forma geométricamente perfecta? Incluso Copérnico, al poner al Sol en el centro del universo, seguía usando órbitas circulares, pero como no lo son, sus predicciones diferían de lo observado en el cielo nocturno. Así que eso era un problema en ese momento. Copérnico: esto podría funcionar, pero aún no encaja. Los epiciclos funcionan mejor. Y por eso no fue adoptado de inmediato, incluida la resistencia de la Iglesia, ya que la Tierra dejó de ser el centro. Nuestro equivalente a lo que creo que estás describiendo es la tendencia a suponer que la naturaleza era perfecta, y luego explicarla con todo lo que sabemos. Es decir, me considero un educador responsable en ese papel. Si quieres enseñar tus filosofías de la creación en una clase de ciencias, yo lo impediré en la puerta. La ciencia busca descubrir lo desconocido. El diseño inteligente, según el juicio de Dover y Debates, toma lo desconocido. No intenta descubrirlo, dice que no podemos, y lo atribuye a una inteligencia superior. Fin de la historia. No es ciencia y no corresponde al salón de ciencias. Si quieres ponerlo en algún lugar, está bien, ponlo en una clase de filosofía, o en una clase de historia, o en una clase de religión. No es ciencia. Buscas en Google y escribes Dios o dioses adorados por humanos. Existe un registro de todos los dioses adorados por la humanidad en la historia de la civilización. Y simplemente sigue pantalla tras pantalla, tras pantalla, tras pantalla. Así que cuando dices, ¿crees en Dios? ¿Es que hay cuál Dios? ¿Es Zeus? ¿Es Poseidón? ¿Es el Dios judío? ¿Es el Dios cristiano? Porque el Dios judío del Antiguo Testamento está lleno de ira y de castigos y de golpear, o como sea el verbo en pasado.
En el Nuevo Testamento Dios es más amable y bueno. Sí. Así que ves todo esto y dices, ¿ese es el Dios sobre el que quieres que comente? ¿O hay algún otro Dios? Normalmente, es esa mezcla judeocristiana. En ese contexto, yo diría que, en mis estudios del universo, valoro la evidencia, y no veo evidencia de ningún tipo de inteligencia activa o poder sobre nada. Mientras más observo el universo, menos convencido estoy de que haya algo benevolente ocurriendo. Así que si tu concepto de un creador es alguien que es todopoderoso y completamente bueno, esa no es una combinación poco común de poderes que podrías atribuirle a un creador. Todopoderoso y completamente bueno. Y veo los desastres que afectan a la Tierra y la vida en la Tierra. Volcanes, huracanes, tornados, terremotos, enfermedades, pestes, defectos congénitos de nacimiento. ¿Ves esta lista de formas en que la vida se vuelve miserable en la Tierra por causas naturales? Solo pregunto, ¿cómo lidias con eso? Entonces los filósofos se levantaron y dijeron, si existe un Dios, Dios o no, es todopoderoso, o no es completamente bueno. Yo no tengo problemas. Sí, al investigar los orígenes de las cosas, nos topamos con el hombre barbón. Si eso aparece, estamos listos para continuar. ¿Está bien? No hay problema. Simplemente no hay evidencia de eso. Y por eso a las religiones se les llama colectivamente fes, porque crees en algo en ausencia de evidencia. Eso es lo que es. Por eso se llama fe. Si no, llamaríamos evidencia a todas las religiones, pero no lo hacemos por eso. Así que me dan lo que todos describen como las propiedades que expresaría un ser todopoderoso en los dioses que adoran. Busco eso en el universo y no lo encuentro, así que sigo sin estar convencido. Pero si tienes alguna buena evidencia, tráela. Bien, entonces, no empiezo con esa información porque lo que yo crea debería ser irrelevante para cualquiera. No se trata de mí, se trata del mundo real. Tengo que usar tu lógica contra ti, pero no nosotros. ¿Definimos lo bueno y lo malo? Vemos un tsunami que mata a muchas personas y pensamos, eso es malo, porque nosotros definimos lo malo. Tal vez para Dios o lo que sea, eso no sea malo. Pero tú definiste lo que es Dios. Ay, caray. Vaya, Entonces, ¿por qué tienes el poder de definir quién y qué es Dios, pero no tienes el poder de definir qué es el bien? mi punto es que no lo sabemos todo ni estamos seguros. Entonces, si vas a decir, Dios en realidad es bueno, y 250 000 de personas muriendo por un terremoto, un tsunami y otros desastres naturales, y Dios supuestamente tiene control sobre eso, y Dios es bueno, entonces tenemos que decir que Dios obra de maneras misteriosas, ¿verdad? La gente solo dice eso cuando no comprende a Dios. ¿Cuándo es algo malo? Cuando no entienden algo dicen, Dios obra de maneras misteriosas, pero en otros casos sí lo entienden. ¿Cómo lo dices? Esto es obra de Dios, hace su trabajo porque Él lo quiere. De algún modo, conoce sus motivos en todo. Pero cuando 250 000 de personas desaparecen, Dios obra de maneras misteriosas. ¿Por qué siquiera afirmas tener acceso a la mente de Dios en algunos contextos y no en otros? Solo acepta que no sabes y sigue adelante. Así es como lo veo yo cuando asciendes desde la tierra y observas nuestra insignificancia temporal, espacial y organizacional en comparación con la escala del cosmos. Si vas a decir que la misma persona que creó el cosmos se preocupa por tu vida en esta tierra, mientras más grande sabemos que es el cosmos, más representa eso una expresión de arrogancia o ego. Terminas alejándote de la idea de que quien creó el universo se interesa por tus oraciones. Es un argumento de plausibilidad. No lo llamaría experimento científico, pero en ciencia siempre debes juzgar qué es sensato según la información y qué no. Mientras más grande es el universo,
menos lógico parece un Dios personal como científico. Si eres religioso y dices algo que es evidentemente, objetivamente falso, te lo diré. No voy a respetar tus opiniones si son objetivamente falsas. Te debo eso a tu intelecto, explicarte lo que es objetivamente verdadero frente a lo que tú crees que es verdad, lo que quieres que sea verdad, o lo que deseas que sea verdad. Respeto tu libertad de pensar lo que quieras. Si decides basarte en algo objetivamente falso de tu sistema de creencias, estoy obligado. Como educador digo, ¿sabes? Eso no va a funcionar, o aquí está la razón por la que no va a funcionar. Estás aconsejando a alguien más que no sabe mejor, y eso no es lo mejor para ellos. Sí, voy a decirlo. No es que las personas religiosas arruinen la sociedad. Esa es la manera equivocada de ver esto. El problema es que el dogma, en cualquier forma, arruina la sociedad. El dogma político puede ser tan dañino para la sociedad como el religioso. El problema aquí es el dogma. Luchas contra el dogma. Y si resulta que está bajo el disfraz de la religión, está bien. Como ateo científico educado, si debates con religiosos, realmente luchas contra el dogma, donde la gente quiere que creas en algo sin evidencia, y que eso se convierta en política, en planes de estudio educativos, en legislación basada en eso. Ahí es donde tienes problemas, y ahí es donde surge el nautismo, ahí es donde obtienes el lisencoísmo. De ahí surgen todos estos ismos. Algunos de ellos incluso tenían una especie de pátina de ser derivados académicamente. Al analizar a fondo, hay una imposición dogmática de reglas creadas por comités que deciden cómo debes pensar sobre distintos temas. Estoy de acuerdo. Mi impacto sería que la gente aprenda de mí. De una manera en la que se sientan empoderados por lo que les enseñé, para que cuando piensen en lo que aprendieron de mí, ya no piensen en mí, sino en su propia base de entendimiento de cómo funciona este mundo. Y así yo me vuelvo irrelevante en ese ejercicio. Si la gente cree esto porque Tyson lo dijo, fallé. Así no se enseña, eso es enseñar por autoridad y yo no hago eso. Quiero enseñarte cómo pensar sobre el mundo. Y entonces tú dices, tengo una nueva forma de entender el mundo. Y simplemente te vas. Ni siquiera miras atrás porque un nuevo nivel de hambre ha caído sobre ti. Y los métodos y herramientas para alimentar esa hambre ahora están a tu alcance. Así que mi impacto sería que otros sean impactados. Y ni siquiera recuerden que yo tuve algo que ver con eso en mi lápida. Quiero que el epitafio diga, avergüénzate de morir hasta lograr una victoria para la humanidad. Eso sí es fuerte, hermano. Puedo apoyar eso. Y una victoria para la humanidad no es una victoria para ti mismo. No son estatuas, no es tu nombre. Simplemente la humanidad está mejor. Cualquiera de nosotros, creo, debería querer que el mundo esté un poco mejor gracias a ti. Haber vivido en él no significa que la gente te alabe por eso. No, ni siquiera se trata de eso. Pero, ¿qué tienes que Dar con sin esperar nada a cambio. la forma de saber si aprendiste algo no es que te parezca evidente al principio. Creo que a menudo Sobre las preguntas que aún no sabemos hacer porque los descubrimientos aún están por venir. Pero cuando lleguen, nos pondrán en una nueva perspectiva, un nuevo lugar desde donde mirar, permitiéndonos ver preguntas que nunca habíamos soñado ni imaginado antes de llegar ahí. Cuando vuelvo a quedarme despierto por la noche, me pregunto qué preguntas están fuera de nuestro alcance.
Porque las preguntas que siquiera sabemos cómo plantear están ahí. Esas ya ni siquiera me parecen interesantes porque supimos cómo hacer la pregunta. Yo quiero saber cuál es la pregunta que está fuera del alcance de todos. Y por definición, no puedo porque aún no hemos llegado. Pero eso no significa que no debas soñar con esa frontera. Como científico, debes aprender a amar las preguntas en sí mismas, porque no siempre tienes respuestas en todo momento para todos los misterios que enfrentas. Lo que aprendes cuando estudias ciencia en general, pero especialmente astrofísica, es que ya no usas tus sentidos para juzgar lo que tiene sentido, o ya no usas tus filosofías personales para juzgar lo que debería ser verdad. El universo es lo que es, y realmente no le importan tus sentidos. Aprendimos que el universo es lo que medimos, no lo que queremos, no lo que se siente bien, no lo que solo tiene que tener sentido para nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos biológicos, forjados en las llanuras de África hace 1 millón o medio millón de años, lo que sea. Lo último que nos dicen los biólogos es que esos sentidos, que nos previenen de ser devorados por un león, son muy diferentes de lo que necesitas para comprender el universo. Y por eso las matemáticas son tan poderosas, porque nos sacan de nuestros sentidos y nos permiten explorar la realidad de lo que es el universo. Me pregunto si, de hecho, el intelecto humano es suficiente para descifrar completamente el funcionamiento de este universo en el que vivimos. Y eso no es específicamente una pregunta astrofísica. Es más bien que somos una especie inteligente, porque así nos definimos nosotros mismos. No tenemos el beneficio de otra especie con la cual compararnos, ante la cual podríamos fracasar miserablemente. Y así, cuando nos comparamos con los chimpancés, nos sentamos con rectitud y decimos, bueno, tenemos poesía, el telescopio Hubble y filosofía. El chimpancé solo apila cajas para alcanzar el plátano. Solo hay 1% de diferencia en nuestro ADN. Pero dirás, ¿qué cambia ese 1%? Yo diría que esa diferencia del 1% en el ADN quizá implica una diferencia igual de pequeña en la inteligencia entre un chimpancé y los humanos. Y tú dices que no lo puedes creer. No. Bueno, imagina que nos visita otra especie que esté un 1% más adelante en esa misma escala. Más inteligente que nosotros, considera que el chimpancé más inteligente hace lo que nuestros niños pequeños pueden hacer. Y no hay manera de explicarle a un chimpancé. Tendré la cena lista a las 6:30. ¿Puedes comprar jugo al volver a casa? Los pensamientos humanos simples son incomprensibles para un chimpancé, cuyas habilidades son similares a las de un niño pequeño. Regresemos al alienígena que es 1% más inteligente. Siguiendo esta analogía, ahora decimos, ¿cómo nos veríamos para ellos? Bueno, ellos presentarían a Stephen Hawking después de revisar a la especie humana. Y dirían que este es un poco más inteligente que los demás porque puede hacer cálculos de astrofísica en su cabeza. Como el pequeño Timmy aquí, que acaba de llegar del preescolar. Oh, Timmy, escribiste 3 sonetos. ¿No es adorable? ¿Por qué no lo pegamos en el refrigerador? Derivaste la ley fundamental del cálculo. ¿No es adorable? Ponlo en el refrigerador. Sus pensamientos más simples trascenderían nuestros pensamientos más profundos, y tal vez ellos. Para ellos, la materia oscura es evidente, y quizá también la energía oscura. Para ellos, las partículas que surgen y desaparecen en el continuo espacio-tiempo multidimensional son fáciles de entender. Estamos aquí, tanteando una pared sin saber su altura, ancho o profundidad, porque tenemos los límites de la fisiología humana, que evolucionó en las llanuras de África, solo para intentar entender todo el universo. Así que pierdo el sueño por esa pregunta cada noche.
¿Cuáles crees que son las probabilidades de que exista vida en otra parte del universo? Deben ser altas. Te diré por qué. La gente pregunta si ya encontraste vida. No, pero eso es como ir al océano, tomar una taza de agua y decir que no hay ballenas. Ya se ha dicho antes. Ya sabes, aquí están mis datos, ya sabes. Necesitas una muestra un poco más grande. Y entonces, si miras por ejemplo lo que llamamos la burbuja de radio, esta es la esfera alrededor de la Tierra, centrada en la Tierra, que es lo más lejos que nuestras señales de radio han llegado en la galaxia, y están a unos 70 años luz de distancia. Hemos estado transmitiendo señales de radio, filtrándose inadvertidamente al espacio, durante unos 70 años. Una esfera de 70 años luz de radio. ¿Qué tan grande es la galaxia? Reduce esa esfera al tamaño de una canica, y en esa escala, la galaxia tendría el tamaño de este escenario. Esa es la distancia recorrida por nuestras señales de radio. Y ni siquiera son las intencionales. Las enviadas a propósito han viajado menos. Así que no, en realidad no lo hemos hecho. No hemos llegado tan lejos en la galaxia. Así que no podemos afirmar que no exista vida inteligente actualmente. Aquí hay algunos hechos simples que puedo repasar en 90 segundos. Miras la formación de la Tierra y la señal más temprana de vida fósil, le restas unos cientos de millones de años. Al inicio, la Tierra era como una galería de tiro y aún reunía materiales del sistema solar para formarse. Es hostil para la química compleja en ese periodo. No es justo empezar a contar el tiempo, luego esperar un par de cientos de millones de años. Ahora, empieza a contar el tiempo y espera a ver cuándo aparecen los primeros signos de vida unicelular. Máximo, 400 millones de años. La Tierra existe desde hace 4.500 millones. Así que la Tierra, sin ninguna ayuda de nuestra parte, con ingredientes básicos que se encuentran en todo el universo, logró crear vida. Simple, aunque lo era. Así que una Tierra, una de, ya sabes, 8 planetas. Supéralo. Una de perdón. La Tierra, una estrella ordinaria para sugerir. ¿Cuáles son los ingredientes de la vida? El hidrógeno y el oxígeno son los principales átomos en tu cuerpo, y juntos forman el agua que te compone. Luego sigue el carbono, después el nitrógeno y otras cosas. Mi elemento favorito, otros. Sí, si miras el universo, el elemento número 1 en el universo es el hidrógeno. Después está el helio, que es químicamente inerte. No se puede hacer nada con él de todos modos. Después sigue el carbono. Omití el oxígeno, luego sigue el oxígeno y después el nitrógeno. Uno por uno. No estamos hechos de cosas extrañas. En la Tierra hay los elementos más comunes del universo y de ellos estamos formados. El carbono es el elemento más fértil químicamente en la tabla periódica. Por eso nos sorprende que seamos seres basados en carbono. La vida es simplemente la expresión extrema de la química compleja. Así que eso es lo que es la vida. Eso es lo que es la biología. Así que todas estas personas que quieren imaginar, porque recuerdan su clase de química. El silicio está debajo del carbono en la tabla periódica y se enlaza similar. Por eso se imagina vida basada en silicio. Yo digo, está bien, pero no es necesario. Hay 5 veces más carbono en el universo que silicio. No hay necesidad de siquiera pensar en eso. Tenemos suficiente para imaginar, simplemente con el átomo de carbono en el centro de estas enormes moléculas biológicas. Ocurrió rápido y con los ingredientes más comunes del universo. Decir ahora que la vida en la Tierra es única en el universo sería inexcusablemente egocéntrico. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¡Oh, Dios! Los impulsos tribalistas que todos tenemos de dividirnos y exagerar lo que es diferente, en lugar de absorber lo que es similar. Es extraordinario. Naciste en otra línea en la arena. Eso basta para que te haga daño o incluso te mate. Duermes con otros de tu especie. Eres un enemigo. Adoras a ciertos dioses o a ninguno.
y no es mi Dios. Por eso te mataré. Piensa en todas las razones que hemos inventado para cometer violencia unos contra otros. Y todo lo que digo es que si te elevas desde la tierra, claro, ve a la luna, sal afuera donde ahora ves la tierra suspendida en el espacio, sin ninguna pista, que la ayuda va a venir de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Esa es una visión cósmica. ¿Y sabes quién la tenía? El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell. Porque fuimos a la luna para explorar la luna. Y miramos por encima del hombro y descubrimos la Tierra por primera vez. Esto es lo que dijo Edgar Mitchell. Él dijo, desarrollas una conciencia global instantánea, una orientación hacia las personas, una intensa insatisfacción con el estado del mundo y una compulsión de hacer algo al respecto. Desde allá afuera, en la luna, la política internacional parece insignificante. ¿Quieres agarrar a un político por el cuello y arrastrarlo 400,000 kilómetros afuera y decirle, mira eso, hijo de puta? Mi hijo estaba sintiendo la perspectiva cósmica. El punto es que, cuando te alejas, no ves las fronteras nacionales, no las ves. Y hago referencia a los extraterrestres. Volviendo a tu tema favorito, si un extraterrestre llegara a la Tierra y viera a esta especie, Homo sapiens, así que, se han esparcido por todo el mundo, eso es genial, nos encanta eso. Vamos a mirar un poco más de cerca. Espera un minuto, se están haciendo daño, se están matando y están llegando hasta aquí. ¿Y por qué? Porque el color de su piel refleja la luz del sol de manera diferente que el color de piel de ellos. O están adorándolos, y aprenderán esto sobre nosotros, y volverán rápido a casa para informar que no hay señales de vida inteligente en la Tierra. No lo olvides nunca. La historia de este ejercicio, este hermoso ejercicio, donde descubrimos cuál es nuestro lugar en este gran desarrollo de eventos y fenómenos cósmicos. Que lo más grande crece. El área del conocimiento. Mientras más grande se vuelve esa área. Solo recuerda, también crece nuestro perímetro de ignorancia. Puede ser que, por mucho que pensemos que sabemos, por mucho que sepamos, por muchas cosas que finalmente aprendamos, por lo que sabemos, podríamos estar sumidos en el centro de una ignorancia infinita, lo que entonces les da seguridad laboral para siempre a los científicos. Roberto Krovich, Real Python.